licenciado Páez. Nosotros con mi compañera Rocío y mi persona vamos a hablarles sobre los hechos y la fundamentación de las sentencias judiciales. Yo le iniciaré hablando sobre los hechos y dice que los hechos son una estructura abierta por las proporciones que los constituyen o construyen, pueden representar en una pluralidad de sentidos. Dicha situación se da más compleja a la hora de un proceso judicial porque estos tornan más que complejo un proceso judicial porque el material probatorio está protegido por el derecho. Se dice también que en el derecho los hechos del caso no se aprecian entre sí mismos. En este contexto, el juez construye una representación del caso a partir de las relaciones fácticas que le presentan las partes a la hora de presentar un escrito, a las prácticas probatorias, las audiencias y las alegaciones que estos presentan. Y que en cada situación, por la fuerza de las pretensiones y la técnica de defensa que estos tienen, puede afirmarse la certeza absoluta con la relación a la ocurrencia de un suceso en el pasado. La prueba de los hechos como prueba histórica es falible. Sin embargo, el juez no puede convertirse en el investigador de la verdad en este sentido, ya que incluso está prohibido que el juez haga de su conocimiento privado para poder fallar en las sentencias. La sentencia no puede ser la confirmación de una hipótesis debidamente aportadas o solicitadas por las partes y a los medios decretados y sometidos en contradicción en el proceso. Hablamos de los hechos como presupuestos fácticos de las normas y nos dice que tradicionalmente los hechos se han visto como algo dado en la realidad o a su vez que se constata el jurista debe entrar a analizar el derecho. Allí aparecen las normas, los principios y las valoraciones que se le dan a los hechos a la hora de que las partes relatan los hechos, las pretensiones que tienen, así se van valorando, se va dando cuenta de cuál es la norma a aplicar en este caso. Así las trascendentes es la construcción del concepto jurídico, su clasificación, la manera de cómo se interpreta y debe aplicarse. Es tajante esta división que se menciona en realidad, que incluso aparece en los procesos formativos universitarios que se dan. Trata como consecuencia que el tratamiento de los hechos en el ámbito jurídico resulte marginal. Es más, cuando algo se avanza sobre ello, rápidamente se dirige al estudio de la prueba y a la manera de la valoración. Se dice que los hechos y el derecho están íntimamente unidos, tienen íntima relación en todo el procedimiento. Ambos se van autodefendiendo durante el transcurso del juicio, por lo que cuando se persigue la determinación del hecho, se pretende establecer el presupuesto fáctico para la aplicación de la norma. A la hora de conocer los hechos por los medios de las partes, allí el juez ya se va dando una idea de qué norma puede aplicar en este caso. Y bajo esta premisa, la idea aproximativa consiste en que el objetivo de prueba son los hechos. Resulta verdaderamente y a su vez limitada, ya que no explica el total rendimiento que se expresa que éstas deben encerrar. Los hechos no ingresan al proceso como entidades naturales, no son hechos en sentidos ontológicos, pura proporción de una realidad en bruto.
En efecto, el juez no entra en contacto personal con estos hechos, sino como proposiciones relativas a estos, las que vienen siempre dadas en un determinado lenguaje que implica una carga de relativismo a explicar y a superar. Como señala Andrés Ibáñez, esto es importante porque las mismas peculiaridades que se predican en los enunciados suelen encontrarse también presentes en los enunciados que se expresan en el lenguaje observacional. Por más que estos hayan tener normalmente como referente entidades por un menor nivel de abstracción. Se habla de los hechos también valorativos y descriptivos que se encuentran y que dice que con todo podemos afirmar que frente a los hechos valorativos en realidad estamos en presencia de una estructura de una complejidad de la norma que puede dividirse a parte de descriptiva y valorativa, la que puede contener a su vez conceptos valorativos densos o ligeros. Nos da un ejemplo, o se nos viene un ejemplo, que cuando estamos frente a enunciados que contienen conceptos valorativos densos, como por ejemplo la vida del presidente Z es un ejemplo de servicio, de sencillez, de trabajo. Es fácil encontrar una parte descriptiva a la cual naturalmente será un objeto de confrontación y refutación para la predicación de la veracidad que éste tiene. Por el contrario, frente a los enunciados que contengan conceptos valorativos ligeros, como por ejemplo X es un buen actor, lo buen resulta extremadamente de vaguedad a la hora de establecer este hecho, ya que por su propia construcción no cuenta con fuerzas de elementos descriptivos. Está indeterminadamente el hecho que por cierto puede llevar a niveles extremos. No implica que el hecho no deba ser individualizado y determinado, sino únicamente que su individualización es inmediata, compleja, a menudo incierta, en todo caso independiente de elecciones de distintas naturalezas que realizan las partes y especialmente el juez en cada caso en concreto. Con todo, aparece claro las técnicas probatorias que les sirven para que los hechos materiales deben ser adaptados. La importancia en esto radica que asumir que en esta construcción de los hechos valorativos la amplitud del juez resulta enorme. No es positivo ni ventajoso negar que esa realidad y seguir conectados a positivismo ciego y ultrasante. Podemos hablar sobre las sentencias. En este caso podemos traer un ejemplo de un habeas corpus que tenemos conocimiento de ese habeas corpus, de que es el 40/2015. En este habeas corpus se habla de una desaparición forzosa donde resultan involucrados unos miembros del cuerpo militar, unos miembros de la Fuerza Armada, ¿verdad? Resultan involucrados en esta desaparición de unas personas y que una señora solicita, mediante un abogado solicita este habeas corpus para tener solución otra vez o tener conocimiento de la desaparición de su familia. Y nos dice que solicita al ministro de Defensa Nacional y el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada que a través de una nueva investigación verifique su registro y cualquier otro medio ilícito
que proporcionen información en la relación con la desaparición forzosa de estas personas. Constituye resultados que deberán ser comunicados al Tribunal de Constitucionalidad y a la Fiscalía General de la República. Aquí se ve que los familiares de los favorecidos, de las personas que son desaparecidas, a la hora de dar su relato, a la hora de poner su denuncia, de hablar de los hechos de los que se sucedió en su debido tiempo, que sucedió, como se puede ver cuando hablamos que los hechos son relativos, que son proporciones que se dicen que han sucedido en el pasado. Obviamente aquí la señora relata de que estas personas se encontraban afuera de sus casas y llegaron miembros de la Fuerza Armada y hicieron que se siguieran un camino, que los acompañaran, le pidieron que los acompañara a 3 de ellos y los sacaron del lugar donde se encontraban. Se dice que los familiares de estas personas pusieron denuncia ante la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, ante la Fiscalía. Incluso una de ellas mandó un correo al ministro de Defensa Nacional pidiendo una investigación a la hora de valorar los hechos que esta persona estaba hablando. Se vio que todos los hechos de los diferentes testigos eran los mismos, tenían el mismo sentido, decían lo mismo. Eran unos hechos que describían el lugar, la fecha, la hora, las cosas que sucedieron, cómo fue que estos miembros de la Fuerza Armada llegaron y se llevaron a estas personas y no dan información de dónde se encuentra o qué fue lo que sucedió con ellos. Entonces, de estos hechos así son los que el juez, el jurista toma en cuenta a la hora de valorar o qué norma aplicar en los casos. Aquí en este habeas corpus se ve muy bien, muy claro de que las personas dicen los mismos presupuestos, cuentan los mismos hechos y que no hay ninguna ambigüedad a la hora de sus declaraciones. Se dice que los hechos son, en todo caso, parece evidentemente la lógica tradicional que se habla de estos hechos. Se ve lo relativo que hay entre lo que dice una persona y lo que dice otra. Se habla que los hechos es la valoración. El juez toma la valoración a la hora de resolver o dictar su sentencia. Así que los hechos, como ya anteriormente decía, los hechos y el derecho guardan una íntima relación en todo procedimiento. Continuaremos hablando sobre los hechos y la fundamentación de las sentencias judiciales. La fundamentación de las sentencias judiciales es justificar la sentencia, dar razonamiento del por qué las decisiones judiciales, del por qué las decisiones que el juez o el tribunal está dando, describir el proceso, del por qué se absuelve o del por qué se condena a una persona. Dentro de la fundamentación de las decisiones judiciales se contienen 4 elementos o 4 momentos muy esenciales, dentro del cual el primero tenemos la fundamentación descriptiva, que es donde el juez describe paso a paso el testimonio de los testigos, o por decirlo así, los testimonios periciales o las pruebas periciales para saber los hechos. Luego tenemos la fundamentación fáctica, que estos sí son los hechos probados, es la relación clara, concreta del hecho que el juzgador estima acreditado y sobre el cual debe recaer la aplicación del derecho. En esta podemos tomar como, por ejemplo,
los hechos, como valorar, Juan mató a Pedro, entonces tenemos que saber si las pruebas que tenemos en cuanto a los hechos son reales. También tenemos la fundamentación probatoria analítica o intelectiva. De los cuatro momentos son muy importantes, pero esta es yo considero que es uno de los más importantes en un caso, ya que debemos utilizar los principios lógicos. En este sería el principio de razón suficiente, principio tercero excluido, el principio de identidad o el principio de no contradictorio. Referente a la sentencia 195/2013, en la cual hace referencia de los principios lógicos en la que la inobservancia a las reglas de la sana crítica, específicamente en esta sentencia se habla sobre el principio de razón suficiente y del principio de no contradicción. ¿Por qué? Porque ya que en esta sentencia no se tenían pruebas suficientes para demostrar que el agente policial se encontraba en estado de ebriedad al momento de que dice que manejaba y que portaba el arma de fuego. La duda se genera en virtud de que dicho indicado, después de entregar el vehículo automotor y arma de fuego, no fue detenido en el momento que supuestamente estaba en estado de ebriedad, sino que se detuvo horas después. Por eso es muy importante saber de usar los principios lógicos en la sentencia para no caer en contradicción y entrar en una coherencia, que son una de las características principales en la fundamentación de la sentencia que más adelante veremos. En esto es bueno saber esta clase de principios, porque no podemos, como lo dice el principio de no contradicción, no podemos estar en un lugar y en otro lugar al mismo tiempo. No podemos estar en el lugar de los hechos y luego decir que estábamos en otro, o el de razón suficiente, que es en este caso que se tenía una razón porque los testigos decían de manera distinta los hechos del caso. También dentro de las fundamentaciones se encuentra la fundamentación jurídica. Acá es donde vemos el ordenamiento fáctico y el ordenamiento jurídico, es decir, relacionar el hecho con el derecho, en lo que los hechos deben concordar con la norma aplicable, ya que no podemos aplicar una norma contradictoria a los hechos. El juez debe dar razonamientos del porqué de la decisión y del porqué de la pena mínima de la pena máxima. Un ejemplo, el juez tiene que dar una explicación del por qué se encuentra, del por qué da una pena de 6 años, que es la pena mínima, al cometer un homicidio, o del por qué da la pena máxima por el homicidio. O sea, debe dar una descripción del porqué de su decisión judicial. Dentro de las 3 características que mencionaba anteriormente tenemos la racionalidad. Se evalúa si la justificación es fundada en el derecho, tanto sobre los hechos del juicio. Selección de hechos probados, valoración de las pruebas, método de libre apreciación, como el derecho aplicado. Sobre este aspecto se aprecian los siguientes. En primer lugar, la decisión sea fruto de una aplicación racional del sistema de fuentes del ordenamiento jurídico, es decir, evaluar si la norma seleccionada sea vigente, válida y adecuada a las circunstancias de tal caso, que tal norma haya sido correctamente aplicada y que la interpretación que se le haya otorgado sea válida. Asimismo, la adecuación y utilización de los criterios, interpretación judicial y principio de legalidad, ya que, como todos sabemos, tenemos muchos principios. En este caso, el principio de legalidad, que debemos de saber que para cometer un delito tenemos que haber cometido los pasos para poder llegar al principio de legalidad. En segundo lugar, se analiza que la fundamentación respete los derechos fundamentales, ya que solo una sentencia que esté fundamentada no quiere decir que va a violentar todos los derechos fundamentales, aunque esto sea que el hecho lo amerite.
Por ejemplo, a la hora de aplicarle una norma, se aplica la norma que mejor favorezca al reo. En tercer lugar está la adecuada conexión entre los hechos y las normas que justifican la decisión adoptada por el juez. Pero tenemos algo muy importante que dice el profesor Chiassoni en el video, que la sentencia cuando es racional satisface conjuntamente dos condiciones, que según Wroblewski la condición de justificación interna y es la justificación externa. Dentro de las características tenemos también la coherencia. Es un presupuesto de la fundamentación que va de la mano y en conexión imprescindible con la racionalidad. Ahora bien, la coherencia en un sentido interno de la fundamentación se refiere a la necesaria coherencia que debe de existir en la justificación del fallo y en el sentido externo. La coherencia debe extenderse como lógica entre fundamentación y fallo, como lo venía mencionando. En este es como se menciona que debemos usar los principios lógicos que anteriormente habíamos visto, ya que no podemos tener un fallo que sea contradictorio a los hechos o que sea contradictorio a las normas. También tenemos la razonabilidad. Será razonable una elección si la alternativa elegida por el intérprete frente a una o varias alternativas distintas es el medio más idóneo en el sentido eficaz y eficiente para alcanzar determinado fin. Ahora, ya dejando atrás las características de la fundamentación, hablaremos un poco sobre la diferencia entre motivación y fundamentación. La motivación y la fundamentación no son conceptos sinónimos, aunque estén íntimamente relacionados. Una resolución puede estar fundada en el derecho y no ser razonada o motivada. Puede citar muchas normas, pero no explicar el enlace de esas normas con la realidad que se está juzgando. La motivación es algo más, implica algo más que fundamentar, es la explicación de la fundamentación, es decir, consiste en explicar la solución que se da al caso concreto que se juzga, no bastando una mera exposición, sino que consiste en realizar un razonamiento lógico. Pero también tenemos que se sanciona con nulidad la falta de la fundamentación de una resolución. La fundamentación de las resoluciones judiciales es un requisito obligatorio para los jueces y para el tribunal para poder lograr una aplicación razonada del derecho que exprese los motivos que han llevado a adoptar una determinada decisión y no entre en conflicto dentro del proceso. Es importante y es obligación del juez describir el proceso, ya que si no lo hace, cuya inobservancia se sanciona con la nulidad de la resolución. Esta fundamentación alcanza la categoría de derecho fundamental incluido en el derecho a la tutela judicial efectiva, pues esta solo se hace cierta cuando frente a la arbitrariedad se impone una respuesta de fondo que resulte razonada. Ahora bien, como grupo llegamos a la conclusión y sostenemos que los hechos y la fundamentación de la sentencia judicial tienen una gran importancia para un juez y un profesional del derecho, ya que pues si sabemos cómo fundamentar una sentencia podemos evitar llegar a una injusticia, ya que si no sabemos fundamentarla o si no sabemos usar los pasos esenciales, podemos juzgar a una persona, podemos condenarla aún teniendo dudas. Y si conocemos todos los pasos necesarios, podemos evitar juzgar injustamente. Es evidente que el juez debe incluir los hechos con el derecho, para así poder dictar una sentencia, ya que es un derecho de las partes conocer las razones por las cuales se condena o se absuelve a una persona. Como sabemos, en el derecho siempre quedará una parte, como por decirlo así, siempre quedará una parte que no estará satisfecha, que es la parte que pierde, porque en el derecho una parte gana y otra parte pierde. Pero para esto también tenemos que razonarlo,
decir el por qué esta parte perdió y por qué esta parte ganó, por qué esta parte quedó libre o por qué se condena con la cantidad de años que se le puede aplicar en el momento de una resolución. Por tal razón, los fundamentos de la sentencia deben lograr convencer a todas las partes en relación a la justicia impartida, y por otra, debe avalar que la resolución dada es producto de la aplicación de la ley y no un resultado arbitrario. A consignar las razones capaces de sostener y justificar sus decisiones. Existe un porcentaje de jueces que en muchas de sus sentencias no fundamentan debidamente, lo que indica tal falta de diligencia a la hora de dictar sentencias. Pero en nuestro país sabemos que hay muchos jueces que solo dictan sentencias, solo copian y pegan, como anteriormente nos lo habían comentado. Entonces no saben en sí directamente en dónde va cada paso o cómo aplicar cada paso de la fundamentación de la sentencia, o aplicar la fundamentación de la justificación interna y la fundamentación de la justificación externa. Entonces a eso estamos llamados a poder saber cómo fundamentar una sentencia y saber los hechos que en ella debe de contener. Muchas gracias, que pasen muy buenas tardes.